Dios los bendiga en esta tarde. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos por Dios, ¿verdad? Para mí es una grande bendición poder estar una vez más aquí y poder compartirles el mensaje de la palabra del Señor en esta semana del hogar que están teniendo, y pues sabemos que es una bendición poder unirnos como familia y compartir la palabra del Señor. Creo que todas las familias que están aquí es entendido a través de los temas de la semana del hogar. Entonces es una grande bendición. Me acompaña mi esposa. Ella siempre anda conmigo, ¿sí? Siempre está conmigo y en todas partes que vamos ahí me acompaña, igual que mis hijas también. Y para mí pues es un gozo que ella me acompañe. Sí, hemos andado en muchos lugares y gracias a Dios que siempre es mi ayuda idónea y siempre me acompaña. Y pues es una grande bendición porque está aquí también conmigo. Entonces vamos a estar tocando el tema la familia con dirección bíblica, y yo creo que es un tema muy bonito. Algunas veces he compartido acerca de las familias y creo que la familia con dirección bíblica es una familia que es direccionada por Dios. Cuando la familia es direccionada por Dios, hay bendición en el hogar, hay un hogar estable, hay un hogar fortalecido, hay un hogar donde verdaderamente se respira la presencia de Dios. Lo contrario es cuando no hay una familia direccionada por Dios. Solamente hay gritos, solamente hay palabras obscenas, solamente hay cosas inadecuadas, cosas que no le agradan a Dios, y no hay un ambiente favorable. Y cuando una familia ha sido direccionada por Dios, cree en la palabra de Dios, se somete a la palabra de Dios, hay frutos y hay una familia que verdaderamente adora el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, la familia, sabemos nosotros que es una institución divina que ha sido establecida desde el principio para la felicidad. Donde hay una familia que es direccionada por Dios, hay felicidad. ¿Cuántos de los que están aquí se gozan cuando está su familia, cuando están en la mesa, cuando están compartiendo el pan y la sal, cuando van a algún lugar, cuando van a recrearse por ahí y están todos en familia? ¿Cuántos disfrutan de esos momentos? Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede cuando una familia verdaderamente está siendo dirigida por Dios. Cuando una familia tiene una dirección bíblica, hay progreso en la humanidad, y en el lugar donde se refleja el carácter es precisamente dentro de la familia. Además de la familia es la base de la sociedad. Fíjese que a veces nos sucede cuando alguien ve las familias que verdaderamente caminan en el temor de Dios, disfrutan la presencia de Dios, se acercan por ahí los muchachos, se acercan por ahí las personas y dicen: oye, qué bonita familia, yo quisiera también que mi familia fuese así como la tuya. Y ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad para compartirles del bello mensaje del Evangelio de Jesucristo, para decirles que verdaderamente nuestra familia está siendo direccionada por Dios, y es por ello que la familia goza de la presencia de Dios y porque hay temor en la vida de cada uno de nosotros. Entonces esa es la base que Dios ha establecido en nuestra familia. Una familia donde se transmiten valores, una familia donde además de que se transmiten valores, también hay creencias, hay tradiciones, y asimismo se brinda una protección y una ayuda que posteriormente podemos ver nosotros cómo es que cuando hay ayuda dentro de la familia, cuando hay ayuda dentro del hogar, entonces las cosas mejoran, las cosas caminan bien. Cuando llega la hija de la escuela, cuando llega el hijo, trae algún problema que le ha pasado en su escuela, se lo cuenta al papá, se lo cuenta a la mamá, y saben
que unidos pueden lograr grandes cosas. Entonces, cuando ellos escuchan el problema, no se quejan, pero sí van a la presencia de Dios y le presentan el problema, le presentan la situación y saben que van a esperar en Dios y que Dios va a traer la respuesta. Es una familia que ha aprendido a amar a Dios. Es una familia que no solamente ha aprendido a amar a Dios, sino que sabe que tiene su confianza establecida en Dios. Porque Dios ha formado su carácter. Porque Dios en cada momento, en cada instante, es el que da vida y el que da protección y el que anima a cada uno de los miembros de la familia para seguir adelante. Así como el apóstol Pablo de esta manera enseña ahí en los versículos que leíamos, cómo es que a través de la palabra de Dios se forma el carácter en el corazón de cada persona. Y esta es la manera de que el apóstol Pablo se dirige a Timoteo como su hijo en la fe. Como un padre que está frente a su hijo, advirtiéndole de los peligros, advirtiéndole de las cosas que pueden suceder y las que están sucediendo. Pero lo más importante de todo esto es que dentro del consejo del padre hacia el hijo espiritual, le dice: una cosa más quiero dejarte en tu corazón. Permanece fiel al Señor, porque sabe bien que dentro de la fidelidad a Dios hay cosas que van a perdurar en nuestro caminar con Dios. Fíjese qué importante y qué beneficioso es cuando nosotros establecemos una familia que honre y glorifique el nombre de Jesús, que verdaderamente traiga al corazón contentamiento. Pero qué lamentable es cuando como padres venimos a la iglesia, acudimos a la iglesia, adoramos a nuestro Dios y servimos dentro de la iglesia, pero nuestros hijos no sirvan en la iglesia, no se involucren en la iglesia, no sean parte también del ministerio. Entonces, esto quiere decir que algo está mal, que no estamos nosotros dirigiendo a nuestra familia y que no estamos nosotros teniendo cuidado de nuestra familia. ¿Por qué? Porque es lamentable que parte de la familia esté dentro de la iglesia, se congregue, se reúna y otras personas no. Y tal vez digamos, es que no quisieron estar, no quisieron venir, tuvieron que hacer algunas cosas y tal vez podemos nosotros cubrirlos y podemos nosotros tal vez decirle a la gente los motivos, las razones, pero sabe una cosa, sabemos que dentro de la familia estamos batallando para que nuestros hijos puedan venir a la iglesia. Estamos batallando para que nuestros hijos vengan al conocimiento de Dios. Estamos batallando para que nuestros hijos verdaderamente tengan un encuentro con Jesús. Y a veces como padres nos entristecemos. A veces como padres nos lamentamos, pero es que desde pequeñito, desde chico, él conoció de la Escritura y muchos dicen, no, es que mi hijo nació en las bancas de la iglesia. Es que mi hijo creció en las bancas de la iglesia. Es cierto, tal vez su hijo nació en las bancas de la iglesia, pero aún no ha nacido el evangelio en él. Aún no conoce al Dios verdadero. Aún no ha hecho su decisión por Cristo. Y eso es lo más preocupante, de que como padres no hemos dado el seguimiento a nuestros hijos, a nuestra familia. Pero yo alabo a Dios por aquellos padres, yo alabo a Dios por aquellas familias que están integradas, que verdaderamente no solamente buscan la presencia de Dios, no solamente se involucran en la iglesia, sino que hay ministerios dentro de la familia. Y esto quiere decir que es una familia que verdaderamente tiene una dirección bíblica, que aman la palabra de Dios, que han establecido principios y que han establecido realmente el consejo de Dios en cada parte del hogar.
Y esto es algo bien maravilloso, cuando la palabra del Señor nos enseña que estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos difíciles. Y vemos cómo en la palabra de Dios, en la lectura que leíamos, el apóstol describe los postreros días, los últimos tiempos. Y esto lo estamos viendo. No necesita alguien contárnoslo, lo estamos viendo en las iglesias, en nuestras familias, en nuestros hijos. Cómo se han levantado hijos rebeldes, cómo se han levantado hijos que no quieren saber nada de Dios, hijos irrespetuosos, hijos que se levantan en contienda y se pelean unos con otros. Cuando el hijo mayor le dice, vamos a la iglesia, dice el hijo menor, yo no necesito estar en una iglesia. Porque entonces la rebeldía ha entrado a su corazón. Y es lamentable cuando eso sucede en las familias. Pero el apóstol Pablo describe cómo va a suceder, qué va a pasar en los últimos tiempos, qué estamos viviendo nosotros en los tiempos actuales. Y le dice este consejo: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres que buscarán su propia gloria, hombres que buscarán y estarán dentro de su propio egocentrismo. Y dice, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hace algún tiempo atrás se acercaba una madre de familia, una hermana. Me decía, pastor, yo no sé qué hacer con mi hijo. No quiere entender, no quiere sujetarse. Le he enseñado que aquí en casa hay reglas, pero no quiere sujetarse. Y una de las respuestas que le dije, hermana, pues si usted y su esposo no pueden hacer nada por su hijo, ¿usted cree que yo como pastor pueda hacer algo? Si yo ni siquiera lo veo. Usted está con ustedes todos los días. Y si ustedes no han logrado hacer algo dentro de casa, ¿usted cree que yo pueda hacer algo por él? Y se queda pensando. Pero aún con todo esto le digo, hermana, vamos a darle un consejo. ¿Cuándo podemos visitarlo? ¿Cuándo podemos verlo? Y resulta que cuando platicábamos con el hijo, que desde chiquito, escuche bien, había conocido la escritura, le habían enseñado la escritura, pero se había apartado de Dios. ¿Por qué entran a la adolescencia? Entran a la juventud y creen que como ya son mayores, ya pueden hacer lo que ellos quieren. Y es muy difícil. Y siempre he escuchado yo que en la adolescencia es la etapa más difícil, donde ellos necesitan una identidad como jóvenes, como adolescentes. Y a veces no la encuentran. Y prefieren salirse del tangente, y prefieren salirse mejor e irse a otro lugar a buscar compañía, a buscar amigos, a buscar a alguien que pueda tal vez darles lo que muchas veces como padres no les damos. Y a veces nos lamentamos y decimos, pero ¿cómo? ¿En qué fallé? Porque es imposible que el papá esté todo el día con el hijo cuando el papá trabaja. Es imposible que la mamá esté todo el día con los hijos cuando la mamá tiene quehaceres. Pero si hay un tiempo para que nosotros nos sentemos, para que nosotros les digamos y les recordemos vez tras vez que necesitan a Jesús, que necesitan el consejo de Dios, que no se desvíen, que sigan siempre al blanco perfecto que es Cristo Jesús, porque en Cristo van a encontrar lo que el mundo jamás les puede dar. Entonces, cuando después de haber platicado todo ello, llegamos a la conclusión de que
muchas de las veces se descuidan porque a veces cuidamos más el ministerio que se nos ha dado, cuidamos más el trabajo, cuidamos más lo que tenemos, pero estamos descuidando una parte muy importante. El apóstol Pablo le aconseja a su hijo espiritual Timoteo y le dice: esto debes de saber, que en los últimos tiempos habrá personas con estas características. Y le sigue diciendo: habrá gente traidora, impetuosa, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Si bien es cierto, nosotros podemos ver ahora que se aman más los deleites temporales, más los deleites del mundo, que amar más a Dios. Y prefieren dejar las actividades de Dios por irse a los deleites temporales. Un ejemplo: se convoca una reunión juvenil, los jóvenes están listos ya para tener una reunión y parece ser que ese mismo día, por allá en el mundo, por allá afuera, hay otro evento, pero un evento secular del mundo. Dice: yo quisiera estar allá, pero también quisiera estar aquí. Y están luchando, están ellos batallando en ese pensamiento. Y luego deciden, dice: no, que al cabo pues todos los días estoy en la iglesia. Que al cabo eso no importa, no me va a dañar porque siempre estoy ahí en la iglesia. Y prefieren irse al evento, aquel que los atrae. Cuando acá se respira la presencia de Dios, acá van a crecer espiritualmente, acá de este lado van a crecer en conocimiento, pero prefieren mejor irse a las actividades del mundo. Y eso es lo que está pasando, porque prefieren los deleites del mundo, que son temporales, que crecer en la palabra de Dios, que llenarse de la palabra de Dios, que tener un encuentro con Jesucristo, que mantenerse firmes realmente en lo que han creído. Y los deleites del mundo son pasajeros. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: ese tipo de personas las vas a encontrar en los últimos tiempos. Personas que tendrán apariencia de piedad, pero que van a negar la eficacia de ella. Dice: a estos evita. El apóstol Pablo tenía una grande preocupación por su hijo en la fe, Timoteo. Y la preocupación era que Timoteo fuese arrastrado en un torrente de egocentrismo. Por lo tanto, le dice que es necesario que se mantenga firme, que resista las presiones de una cultura que prevalece. Pero yo les pregunto en este día: ¿es fácil? ¿Es sencillo permanecer, resistir, negarnos a las cosas de este mundo? No es fácil, no es sencillo, porque hay cosas que nos atraen. Pero aquellos que estamos bien anclados, aquellos que estamos verdaderamente firmes en la palabra de Dios, no vamos a cambiar la gloria de Dios, no vamos a cambiar la presencia de Dios, no vamos a cambiar la bendición de Dios por algo que no edifica nuestras vidas. En otras palabras, no vamos a cambiar nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Y necesitamos, como padres, como cabezas, enseñar a nuestros hijos que es necesario que permanezcan en la palabra de Dios. El apóstol Pablo tenía esa preocupación con Timoteo. Dice la historia que Timoteo tenía aproximadamente entre 16 y 17 años. Imagínense, era un joven. Y este joven tenía grandes cosas que ofrecerle a Dios. Su juventud, su entusiasmo, su fuerza. Pero también el mundo lo sabía, que ese joven era fácil de poder arrastrarlo y quitar
de él el propósito, la visión que tenía. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué fue lo que hizo que Timoteo se mantuvo? La palabra de Dios. Porque su abuela, su madre, le enseñaron desde su niñez la palabra de Dios. Entonces, él estaba fundamentado. Él tenía el consejo en el corazón. Loida, Eunice, le habían enseñado la palabra desde pequeño. Y no obstante, el apóstol Pablo, un maestro de la palabra del Señor, también le enseña la escritura. Entonces, él estaba fortalecido. Y yo a veces me pregunto, ¿y por qué la preocupación de Pablo? Porque él sabía que como humanos todos somos tentados. Y todos podemos caer en la tentación. Y la preocupación de él es porque él era un joven que tal vez empezaba a ver las cosas de una manera diferente a los demás. Pero él permaneció en la palabra del Señor. Más tarde lo vemos dirigiendo una iglesia, la iglesia de Éfeso. Y qué bendición que este joven, este hombre, tuvo una trayectoria tan bonita, porque fue un discípulo amado por Dios, un discípulo que amó al Señor y que fue discipulado por un hombre que también conocía al Señor y que había tenido un encuentro personal con Cristo y que le transmitió esa palabra fiel y verdadera. Pero no solamente el apóstol Pablo advierte de los tiempos peligrosos, sino que también advierte ante la posible o el posible engaño de Satanás en estos últimos tiempos, en estos postreros días. Y aquí en los versículos 10, 14 y 15 del capítulo 3 que leíamos, el apóstol Pablo se dirige por lo menos 2 veces a Timoteo con esas mismas palabras. Y le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Entonces, lo más esencial que nosotros podemos ver, por lo menos son la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios, la conducta. Tú viste cómo yo te enseñé y yo fui ejemplo para ti. Oiga, con cuánta razón el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí. Esto es algo duro, algo pesado. ¿Quién de nosotros podemos decirle a alguien, hermana, hermano, sea imitador de mí, imíteme a mí? Y si tal vez no tenemos buen testimonio, la hermana, el hermano va a decir, hermano, pues, si quisiera, pero no veo buen testimonio en usted. Tal vez cuando lo logre, entonces sí voy a imitar su fe. Pero ¿qué tal si nosotros somos personas que verdaderamente glorificamos el nombre del Señor? Que verdaderamente damos un buen ejemplo. Podemos decir confiadamente, sea imitador de mí, imíteme a mí. El apóstol Pablo lo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, el imitar a Cristo es hacer las cosas que Él hizo. Ser humildes. ¿Qué más? Ser bondadoso. ¿Qué más? Tener la fe que Jesús tuvo en Dios. Entonces, hay doctrina, hay conducta, hay propósitos, pero también hay fe, hay amor, hay paciencia. Y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez hayas sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Depende mucho de quién nosotros aprendamos. Porque si nosotros aprendemos de Jesús, ¿a quién nos vamos a parecer?
a Jesús. Si nosotros aprendemos de Jesús, vamos a imitar a Jesús. Yo recuerdo, hermanos, cuando estudiamos en el seminario, había un maestro que daba historia de la iglesia cristiana. Y ese maestro, pues, muy peculiar, ¿verdad? Traía su peinado siempre de una forma y se vestía de alguna forma siempre era lo mismo. Y su forma de hablar, su forma de expresarse, pues era muy notable. Su forma de caminar era tan notable, de tal forma que uno de los estudiantes que estaban allí, cuando ya pasó la graduación y toda la cosa, después de que a él le tocó estar en el campo y poder compartir la palabra de Dios, decían, él se apellidaba, no recuerdo ahorita el apellido, pero tenía un apellido muy conocido. Y a él, al muchacho, le decían igual que a él. Y luego le decía, mira, ahí viene Carrasco, porque se paraba igual que el maestro, y predicaba igual, y se movía igual, y caminaba igual que él, aunque él estaba más joven, pero quería hacer lo mismo, y lo quería imitar igual, y hablaba igual, y la palabra la daba igual, y se peinaba igual, y se compró unos zapatos igual que él. Por eso le decían, ahí viene Carrasquillo. Porque, oiga, se enfocó tanto en él que quería ser como él. Y hablaba igual que él. Y luego que se da cuenta, le dije, oye, pero tú haces los mismos ademanes que el maestro Mario. Tú haces los mismos ademanes, el mismo peinado. Es más, hasta te compraste unas gafas igual que él. Es que no sé qué pasó. Y él decía así, es que entró el espíritu de él en mí. Decía el muchacho. Decía, no, pero él quería hacer lo mismo que él. Y ya han pasado tantos años y hasta la fecha sigue imitándolo. ¿Por qué? Porque fue un gran ejemplo para él. Y él lo ama tanto, lo admira tanto, que a veces le decíamos nosotros, no vayas a caer en la idolatría y le vas a poner un cuadro en tu casa y una veladora, tranquilo. Dice, no, eso no va a pasar. Pero a veces sucede eso, de que admiramos tanto al que nos enseña, admiramos tanto al que nos instruye, que a veces queremos imitarlo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque lo amamos, simplemente porque sabemos y estamos agradecidos por el tiempo, por el momento que nos ha dedicado. Amén, hermanos. Entonces el apóstol Pablo, aquí en estos versículos le recuerda y le dice, pero que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí el apóstol Pablo nos presenta la gran necesidad de permanecer luchando contra la corriente de este mundo que cada día se vuelve, hermanos, más difícil, que cada día nosotros vemos que está mucho más difícil. Entonces nosotros vemos la necesidad de ¿qué? De buscar de la presencia de Dios. Y como familia, escuche bien, como familia necesitamos tomarnos de la mano de Dios y luchar, pelear la buena batalla en Cristo Jesús. Hacer el problema del hijo, la situación de la hija, hacerla nuestra y decir, hija, hijo, no estás sola, no estás solo. Vamos a pelear la buena batalla en oración, creyendo que el Señor va a resolver cada situación. Y entonces su hijo, su hija se va a sentir más seguro, porque no solamente cuenta con su protección, sino también cuenta con la protección de Dios. Y eso es lo más importante, eso es lo más maravilloso, que aunque estamos en un mundo que cada día vemos los desafíos, vemos las cosas que ofrece,
pero tratamos de abstenernos de las cosas para agradar a Cristo. Pero sí, amados hermanos, tenemos que hacer un alto en nuestro caminar con Dios, pero tenemos que examinar nuestra vida cristiana de tal manera que veamos cuántas decisiones hemos tomado solo pensando en nuestro egocentrismo, sin tomar en cuenta a Dios. Cuando Él nos invita a deleitarnos en Él, a saborear las grandezas, las maravillas, las victorias en Él. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones egocéntricas sin tomar en cuenta a Dios? Y a veces nos lamentamos tanto porque las cosas no nos salen bien, porque las cosas no salieron bien. Pero ¿sabe por qué? Porque no tomamos en cuenta a Dios. Porque nosotros nos dirigimos por nuestro egocentrismo. Pero una familia que está siendo dirigida por Dios, una familia que tiene dirección bíblica, jamás va a hacer las cosas por sí mismo. Siempre va a tomar en cuenta a Dios. Siempre va a pedir la dirección de Dios para que todo salga perfectamente bien. Dice la palabra del Señor en el Salmo 37, de versículo 4 a versículo 5. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces, el consejo es que invirtamos tiempo en la palabra de Dios. Invirtamos tiempo en la palabra de Dios. Meditemos en la palabra de Dios y apliquemos cada parte de la palabra de Dios en nuestra vida para ser una familia con dirección bíblica, para ser una familia que está siendo direccionada por Dios y que toma en cuenta a Dios en todas sus decisiones. Por último, hermanos, la necesidad que hay en nosotros es que haya firmeza. La necesidad que hay en la familia, en el hogar cristiano, es que haya firmeza. Una firmeza en Cristo Jesús. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede mantener firme en este mundo actual? ¿Cómo podemos mantenernos firmes? La única forma que podemos mantenernos firmes es reteniendo la enseñanza y el ejemplo de vida, obra de nuestro amado Salvador Jesucristo. De igual forma, como se lo dijo también Pablo a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, como familia, hermanos, como familia direccionada por Dios. Es importante que cada uno nos alentemos y que nos ayudemos para mantenernos fieles a Dios. Que en los momentos de lucha, que en los momentos de prueba, que en los momentos cuando venga la tristeza, cuando vengan las aflicciones, cuando vengan esos momentos que a veces no hayamos que hacer, siempre tengamos una palabra de aliento, de firmeza, y siempre digámosle al hermano, a la hermana que está pasando por ese valle: hermana, no te preocupes. El mismo que me sacó a mí de ese problema, el mismo que suplió la necesidad en mi familia, es el mismo que está contigo. Y Él te va a ayudar para que salgas adelante. No te desanimes, no te desesperes, que el Señor no te va a dejar. Él lo prometió, Él lo dijo, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, una familia, hermano, que es direccionada por Dios, es una familia que está comprometida con Dios. Una familia que se mantiene fiel a Dios. Una familia que no se aleja, sino que siempre busca el congregarse. Yo no sé cuántos días a la semana tienen reunión aquí en la iglesia Príncipe de Paz. ¿Cuántos días a la semana tienen reunión? ¿2 días? 2 días. No me conteste, por favor, lo que le voy a preguntar. Pero yo quiero creer que todos los que están aquí también vienen en la reunión de la semana, que deberían de estar,
que deberían de congregarse. Porque hay una exhortación en el libro de los Hebreos, ¿sí lo ha leído? Dice, no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. A veces nos quejamos y decimos, hermano, ¿por qué no crezco? Espiritualmente hablando. ¿Y sabe por qué no crece? Porque no se alimenta, sencillamente. Pero usted come 3 veces al día, ¿verdad? Y hasta con postre. Pero de la palabra de Dios, casi no come. Entonces va a estar desnutrido y va a estar anémico espiritualmente. Y cuando vengan las pruebas, cuando vengan las luchas, cuando vengan los vientos fuertes, se va a caer, porque no va a resistir. Entonces necesita, ¿qué cosa? Congregarse. Necesita alimentarse de la palabra de Dios. Necesita estar en todas las actividades de nuestra amada iglesia. Comprometerse a servir. Ser de bendición. Para que así pueda glorificar al Padre en el nombre de Jesucristo. Pero a veces ponemos muchas excusas. Pero sale un evento que nos interesa. Sale algo que nos interesa y dejamos todo. Dejamos el trabajo, dejamos familia y hasta pedimos permiso en el trabajo para estar. Pero a la iglesia no podemos pedir permiso porque nos descuentan. Pero allá no nos importa que nos descuenten. No nos importa que salgamos muchos en nuestra quincena. Pero queremos estar allá, queremos nosotros cumplir. Pero en la iglesia ponemos muchos peros para estar aquí. Amados hermanos, Dios nos ayude para que como familia, como cuerpo de Cristo, como creyentes en Jesucristo, tengamos la misma responsabilidad. Y vaya que muchas veces se ha dicho, aquí en la iglesia tenemos un horario a las 11 de la mañana, creo, ¿verdad? Empieza la dominical. Y a veces 11:30 y hasta las 12 llegan algunos. En el trabajo usted no puede llegar después de las 8. ¿A qué hora es entre las 9? ¿Qué pasa si usted llega después del horario en su trabajo? Le dice el patrón, le dice el encargado, bienvenido hermano Moy, qué bueno que llegó a las 10, hermano. Me da gusto que haya llegado a las 10. Sí le dirá así el hermano, ¿verdad que no? Dice, ¿sabe qué? Váyase a dormir otro rato porque todavía trae sueño. Y aparte de eso, le descuentan su día. Pero como aquí no nos descuentan el día, ni nos regresan, a veces hacemos lo que queremos. Pero Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Para que seamos cristianos comprometidos. Porque pasa algo en nuestra vida, en nuestra familia, y queremos bajar los ángeles, los arcángeles, los serafines del cielo, para que nos ayuden. Cuando nosotros no somos cristianos comprometidos, cuando nosotros no nos comprometemos, pero sí queremos tener a Dios siempre comprometido con nosotros. Y quiero decirle algo, Dios no está comprometido. Dios no está comprometido. Dios lo hace por su misericordia, por su bondad, por sus atributos. Por eso nos da todo lo que nosotros necesitamos. Amado hermano, la palabra de Dios dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay 2 fundamentos y estos son los mismos fundamentos que se tienen que mantener hoy en día. Un evangelio bíblico sin dobleces, sin añadiduras, un evangelio que verdaderamente transforme, que cambie. No necesitamos programas nuevos. No necesitamos traer a un animador. No necesitamos traer a nadie. Solamente Dios a través de su Espíritu Santo es el que transforma las vidas. Es el que cambia las vidas. Y si nosotros nos dejamos usar por Dios, Dios nos va a usar. Y vamos a ser portadores de su palabra para bendición de otros. Y a través de la palabra que nosotros soltemos, demos a alguien, esa persona va a ser transformada por Dios. Yo lo creo, hermano.
Yo lo creo, yo no sé cuántos lo creen. Entonces los fundamentos que tienen hoy, hermanos, es un evangelio respaldado por Dios, un evangelio bíblico, pero es un evangelio que es respaldado por los apóstoles, por los profetas. Y de esta manera es como podemos nosotros contrarrestar las presiones de este mundo. En estos tiempos peligrosos, podemos nosotros en el nombre de Jesús, mas como familia direccionada por Dios, tenemos que seguir siendo fieles a Dios, escuchando esa voz maravillosa a través de la revelación que es la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos una revelación nueva. Hoy se han levantado hombres diciendo, traigo una nueva revelación, traigo una revelación nueva. No hay otra revelación más que la palabra de Dios. Aquí está todo revelado, aquí está todo escrito para que nosotros podamos conducirnos. Traigo una unción nueva. No, aquí está la unción. Dios ya ha dado esa unción. Y nosotros tenemos que permanecer en su palabra. Porque es la palabra la que va a cambiar y la que va a transformar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, para la gloria de nuestro Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Y pues vamos a seguir adelante.